Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a ver por qué algo en lo que os insisto muchas veces es tan importante. La hidratación es uno de los factores clave, podríamos decir, para la salud. Tiene una importancia vital y es especialmente importante en el caso de los niños. Sobre todo, especialmente importante la vigilancia y la educación en el caso de los padres que tienen niños para conseguir que esa hidratación no falle. Las principales funciones de la hidratación, de una buena hidratación en el cuerpo de los niños, bueno, esto es común, evidentemente, en el caso de los mayores, pero ya veréis como hay algunas que nos pueden llamar un poquito la atención. Una sería la termorregulación, es decir, esos cambios bruscos que pueden existir de temperatura. Su regulación corporal, nuestro propio cuerpo tiene sus mecanismos defensivos, nos hace sudar cuando hace demasiado calor, nos hace guardar esa hidratación cuando hace más frío y en esos casos evidentemente el nivel de agua que contenga el cuerpo va a favorecer o no ese proceso de termorregulación. Un proceso de termorregulación que, por ejemplo, en el caso de los niños pequeños, puede ser un poquito más complicado, ¿no? Para el cuerpo, está menos entrenado. Y ahí la importancia que tiene vigilar la hidratación en esas primeras etapas de la vida, sobre todo cuando hay cambios bruscos de temperatura, o alta temperatura, alta humedad y además en un momento de la etapa infantil en la cual los niños todavía no son muy conscientes o no saben reconocer muy bien la sensación de sed. Sensación de sed, que es un mecanismo defensivo de nuestro cuerpo que previene la deshidratación. Aunque podríamos pensar que cuando esa sed ya es un poco acuciante, la deshidratación ya ha empezado a tener lugar en el cuerpo. Bueno, sensación, por ejemplo, de irritabilidad en los niños podría ser también una señal de que les falta agua. Así que ahí tendríamos también una pista, ¿no? A veces para detectarlo. Además, ese agua ayuda a mejorar la digestión de los alimentos, mejora su absorción, su transporte a nivel de la sangre. El volumen de sangre en los niños irá adaptándose también a su crecimiento, por lo tanto esa adecuada hidratación de manera constante va a permitir que ese transporte de oxígeno y de nutrientes a través de la sangre sea más eficaz y por lo tanto esas células que necesitan todo ello para obtener energía, para mantener el crecimiento, también van a funcionar mejor. Asociado al sistema digestivo, una buena hidratación mejora el tránsito intestinal y evita o reduce el estreñimiento, un problema de salud que suele aparecer con bastante frecuencia en la etapa infantil, sobre todo en los primeros años. Luego ya después, como es un poco más cuestión de hábito, si se mantienen unas buenas rutinas, unos buenos hábitos nutricionales, actividad física, el estreñimiento es más fácil que desaparezca. Pero al principio, pues los cambios dietéticos, la escasez en la ingesta de agua podrían afectar también a ese estreñimiento en los niños. Así que ya veis que las funciones que tiene el agua que se ingiere son bastante importantes. Por otro lado, ¿qué cantidad diaria sería la recomendada? Pues depende de la etapa infantil. Por ejemplo, en los bebés lactantes con lactancia materna no necesitan agua. En época de calor, ¿qué hacemos? Generalmente ponerles más al pecho o podríamos complementar con pequeñitas cantidades de agua, cantidades que no interfieran con la lactancia. Tetina podría interferir dependiendo de la edad, por lo tanto, mejor ponerles más veces al pecho para
favorecer esa hidratación. Bebés con lactancia artificial, mucho cuidado con la cantidad de agua y la dosificación de esa leche de fórmula, y complementamos sobre todo en épocas de calor con un poquito más de agua, que no se debe incluir en el biberón, ese debe estar dosificado de manera adecuada, sino que debería ir aparte, entre horas, por ejemplo, sin que sean grandes cantidades, porque podrían enmascarar el hambre y que el bebé se alimentase de agua en lugar de leche. A medida que el bebé comienza con la alimentación complementaria, comenzamos ya así un poquito más en serio con el aporte de agua. Es muy importante enseñar a los niños que deben beber agua cuando tienen sed. A veces los niños pequeñitos piensan más en jugar o en otras actividades que estén haciendo en ese momento y relegan esas que les parecen menos importantes. Esto es muy evidente, por ejemplo, cuando tienen ganas de hacer pipí. Muchas veces les vemos a los niños jugando y haciendo movimientos extraños y les decimos: ¿tienes ganas de ir al baño? No. ¿Tienes ganas de ir al baño? No. Y de repente, ¡ay, sí, que tengo muchas ganas! Y nosotros ya les estamos viendo hace tiempo. Pues con la sed pasa algo parecido. Si están ocupados y entretenidos y no quieren dejar lo que están haciendo, van a olvidar esa sensación de sed que todavía no la tienen muy bien registrada, y por lo tanto somos los padres los responsables de ofrecer y de que ese niño vaya cogiendo un buen hábito de ingesta de líquido. Cantidades, depende de la ingesta de alimentos. Si nosotros utilizamos en alguna etapa todavía pues sopas, caldos, purés de verduras, y además el niño consume suficiente cantidad de frutas y verduras, la cantidad de agua puede ser más pequeña que si no consume este tipo de alimentos, en los cuales necesitamos entonces mayor cantidad, mayor ingesta de agua. A veces los niños nos piden otro tipo de bebidas, como por ejemplo los refrescos. Esto suele depender de lo que ven. Es decir, nosotros, al igual que siempre os digo que debemos ser el ejemplo a la hora de alimentarnos, si nos ven comer variado, equilibrado, abundancia de verduras, legumbres, alimentos saludables, los niños van a aprender por imitación. Les puede costar más o menos, pero acabarán teniendo una dieta similar a la de sus padres, adaptándonos poquito a poco a esas novedades, ¿no?, en alimentos, en sabores y en preparaciones, pero es algo progresivo. En el caso de la hidratación ocurre exactamente lo mismo. Si nos ven beber agua entre horas, beberán agua entre horas. Si nos ven beber un refresco entre horas, beberán refrescos entre horas. Por lo tanto, tenemos que predicar siempre con el ejemplo. Hay algunos momentos y en el desarrollo de los niños en los cuales tenemos que estar un poquito más vigilantes con esa ingesta de líquidos, porque son momentos en los cuales puede aparecer la deshidratación con mucha facilidad. Sería, por ejemplo, cuando el niño tiene vómitos o diarrea, bien por una toxinfección o por una gastroenteritis, o por la razón que sea, porque una comida le ha sentado mal, un corte de digestión, la razón que sea, es independiente. Vómitos y diarrea requieren vigilancia en la ingesta de líquidos. Aumentan las pérdidas, por lo tanto tiene que aumentar la ingesta. Pero claro, si el niño vomita, ¿cómo le vamos a dar más agua? Aquí ya hay técnicas especiales para mantener ese aporte, como por ejemplo dar el agua con cucharitas, pequeños sorbitos, cantidades muy pequeñas, y acompañándolas también de algunos nutrientes, como por ejemplo un poco de azúcar, una pizquita de sal, bicarbonato, suero, en definitiva, para que realmente ese aporte de hidratación vaya mejorando también el aporte de otros nutrientes que pueden escasear con esos vómitos o con la diarrea. Por lo tanto, ahí tendríamos que tener una vigilancia especial, al igual que cuando hay mucho calor, mucha humedad relativa.
En esos casos podemos aprovechar, suele ser época de calor, época de verano, podemos aprovechar las frutas como por ejemplo la sandía o el melón, que tienen un altísimo porcentaje en agua, sopas frías como el gazpacho, por ejemplo, que nos pueden ayudar a mejorar la hidratación de los niños, haciendo que sea más apetitoso, más agradable. Bien fresquitos, entran muy bien, por ejemplo, en época de calor. Otras opciones que pueden resultar muy atractivas es preparar aguas saborizadas. Por ejemplo, no es necesario que recurramos a zumos de frutas. Podríamos preparar agua de limón, un poquito de sabor a limón, unas hierbitas aromáticas o unas fresas o unos frutos rojos que le den color y que aparezcan ahí flotando en el agua. Pueden resultar visualmente muy atractivos y un buen sustituto de esos refrescos que resultan siempre tan atractivos para los niños. Es decir, podemos buscar opciones saludables, atractivas y que sustituyan a otras opciones menos saludables. Así que cuando vemos o pensamos en la cantidad, como os he dicho antes, es muy variable. Los bebés o los niños pequeñitos igual con medio litro de agua al día tienen suficiente. Los adultos o adolescentes ya casi adultos podrían necesitar 1,5 litros, 2 litros. Todo va a depender, como os digo, de las condiciones atmosféricas, de la actividad física también de los niños, ya que tenemos que compensar las pérdidas que puedan existir también por el sudor, y de las condiciones físicas. Vómitos, diarreas serían, por ejemplo, momentos críticos en ese aporte de hidratación, donde tenemos que mejorarlo para evitar procesos de deshidratación que podrían ser muy graves. A veces somnolencia, labios secos, boca pastosa, irritabilidad en los niños pueden ser síntomas de que comienza levemente a aparecer esa deshidratación. Así que primera estrategia, ofrecer con mayor frecuencia la ingesta de líquidos a los niños. Y en este caso, por supuesto, espero que todos estemos siempre un poquito vigilantes, porque es algo que puede agravarse. Esa deshidratación puede ser grave y llevarnos incluso a un ingreso hospitalario. Así que espero que lo tengamos en cuenta. Por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y quiero seguir viéndose a todos en los próximos vídeos.